Profesores, futbolistas, compañeros, muy buenas tardes. Quiero presentarles este sistema de competencia que se llama Neurogol World Ranking. Es importante que ustedes lo conozcan porque va a desarrollar múltiples beneficios para sus jugadores, para que en la competencia no cometan tantos errores ante la adversidad, ante esas situaciones críticas de los diferentes partidos, sobre todo de los partidos importantes, que es ahí donde se pierden estos partidos y estos campeonatos. Entonces, bienvenidos, quiero que conozcan acá lo que es esta Neurogol Ranking. Es para que se suscriban a esta serie de desafíos, de retos, y pongan su nombre en estas listas de honor. El Neurogol World Ranking funciona y es parte de un proyecto de entrenamiento crítico que se llama Neurogol Evolution Training. Entonces es una serie de pasos, de entrenamientos, de sesiones, de métodos en el que funciona pues para volver más inteligente al jugador, para desarrollarle la parte mental al futbolista. Esa parte mental que tome buenas decisiones, que resuelva problemas en los momentos críticos, sobre todo de los partidos importantes. Entonces esto va enfocado es básicamente a eso, a ser más inteligentes y a tomar mejores decisiones en momentos adversos y críticos de la competencia. Ya les voy a explicar cómo funciona. Pues el método Neurogol es un sistema de entrenamiento crítico para futbolistas y en esta ocasión vamos a ver como ya la parte final, que es la parte de la competencia. Pues como ustedes saben, una cosa es la competencia y otra cosa es el entrenamiento. O sea, si usted mira, son dos contextos totalmente diferentes por la presión que hay individual y colectiva dentro de la competencia. Entonces, en la competencia, pues hay una presión individual porque definitivamente el jugador no quiere errar, no quiere ser juzgado, no quiere ser señalado, pues tiene ese temor al fracaso y eso le afecta mucho en la parte de la memoria. Ya les voy a explicar más o menos cómo funciona esa memoria explícita, cómo funciona esa memoria implícita, como algo muy importante acá, como en la inconsciencia o en el inconsciente o en el no consciente, cómo vamos a llevar todas estas situaciones críticas desde el entrenamiento al inconsciente para que sea de una forma natural en la parte de la competencia y ya sepan cómo actuar o por lo menos medianamente cómo tomar una decisión, una muy buena decisión ante estos momentos críticos y de adversidad que se presentan en la competencia, que es muy costoso para el club porque ahí es donde se pierden los partidos, los campeonatos. Entonces ahí más o menos les voy a tocar aquí 4 puntos fundamentales, les voy a enseñar qué es. O sea, es un sistema de competencia y evaluación fácil, pero desde el entrenamiento, con situaciones reales de fútbol. Y esto para que lo tengan en cuenta, desde ya estamos casi que creando el mismo entorno, contexto de la competencia. Siempre todo lo que vamos a hablar acá es para equipos de 11 jugadores. Entonces no son ni 8, ni 9, ni 10, ni 12, sino para 11 jugadores dentro de una cancha de fútbol reglamentaria. Ya les voy a explicar cómo funciona. Funciona desde el sitio de entrenamiento, van a presentar en vivo unas diferentes pruebas, retos, sesiones de entrenamiento, como lo quieran llamar, pero siempre de situaciones reales de fútbol con enorme presión para los jugadores. Hay algunos que tienen oposición, otros no, pero todos una enorme presión. Les voy a hablar de los beneficios que trae un poco de estos beneficios que va a adquirir el jugador de fútbol, pues un poco como perder ese miedo al fracaso, porque el miedo al fracaso, sí, el miedo, el temor a ser señalado, ese puede nublar cualquier conocimiento, o sea, cualquier cosa que hayan preparado, que hayan entrenado. El simple hecho
de que esté con esa presión del fracaso, ya les nubla cualquier conocimiento. O sea, ya van a tomar unas decisiones erradas y van a hacer algo que nunca han practicado. Entonces ya les explicaré más adelante cómo es. Y eso es lo que se ve en el fútbol. En el fútbol los jugadores que uno más espera o los experimentados y en fases decisivas, en momentos decisivos del partido, del torneo, ahí es cuando uno inexplicablemente pues no están a la altura, porque ese temor al fracaso es capaz de nublar cualquier conocimiento. O sea, esto es algo científico y es muy importante que lo tengamos en cuenta. Pero aquí está la solución. Aquí, pues, las inscripciones, cómo se hace todo este proceso. Entonces, ¿qué es? O sea, es una oportunidad grandísima de que los equipos de fútbol siempre estén en competencia, todas las semanas. Como sabemos, pues hay algunos equipos que están en liga, juegan sus torneos regionales o bueno, los diferentes torneos, pero eso funciona 1, 2, 3 o 4 meses al año, dependiendo la fase donde llegue. Pero aquí lo que vamos a hacer es generar experiencia en la competencia porque podemos competir, o sea, semanalmente podemos presentar diferentes pruebas y que eso se va a hacer en vivo, ya les voy a explicar cómo es, y que va a haber un ranking, o sea, va a haber una competencia, una presentación de la prueba y una evaluación sobre todo, siempre con una enorme presión que va a hacer el público, porque eso lo van a hacer en vivo. Y ya les explico más o menos cómo es. Entonces, pues acá la competencia es para equipos de 11 jugadores, recuerden, y se va a ejecutar desde el sitio de entrenamiento. Entonces ya vamos como redondeando la idea. Son retos, desafíos, sesiones de entrenamiento, challenge, como los quieran llamar, pero que siempre contienen situaciones reales de fútbol. Perdón. Y hay diferentes categorías, hay 3 categorías, una que es mayores de 18 años, una que es juvenil menores de 18 años y la infantil que es menores de 12 años. Es masculino, femenino o puede ser mixto. La categoría, por ejemplo, de mayores de 12 a 18 sí puede ser porque las pruebas, la mayoría son sin oposición. ¿Sí? Van a presentar esas pruebas, pero con una enorme presión. Entonces, por eso digo que sí pueden mezclar edades, son únicamente estas 3 categorías y pueden mezclar, puede ser femenino o masculino o mixto, eso sí, no hay ningún problema. Como les digo, este World Ranking es parte de un programa de Neurogol que nació en el 2014 como una herramienta pedagógica para enseñar el fútbol. Nosotros tenemos un club de fútbol y se llama Grupo Santa Fútbol Club y de ahí nació esta herramienta, pues como buscando esa metodología y esa pedagogía para enseñar el fútbol y sobre todo en este fútbol base, como entender un poco de una manera didáctica cómo funciona la estrategia, o sea, no meterles tanta información en el cerebro, sino que de una manera visual ellos van a entender cómo funciona la táctica, cómo funciona la estrategia del profesor y cuál es su rol de cada jugador dentro de esa estrategia y dentro del campo de juego, cuál es su responsabilidad, qué pasa si abandonan una posición. Todo esto se ve reflejado en este juego de mesa que nació en el 2014. En el 2015 se empezaron a implementar como herramientas pedagógicas y deportivas en las instituciones educativas y en los clubes de fútbol. En el 2017 ya nace en Eurogol Evolution Training, que es el sistema de entrenamiento crítico para futbolistas. Es un método heurístico de fútbol. Entonces, esto ya nació en el 2017. Pues en el 2020, a raíz de la pandemia, pues ya tuve como el tiempo para plasmarlo en un libro. Son una serie de 4 libros, pero ya está disponible el primer tomo, donde están esos modelos de entrenamiento y también algunos retos, algunos juegos, todo de maneras diferentes de jugar el fútbol, pero que le va a ayudar al futbolista y al profesor para entender muchas cosas desde la comunicación, que muchas veces el profesor da unas instrucciones y el jugador entiende otras, y para la comprensión de la táctica, adquieren técnica,
Bueno, toda esa parte mental sobre todo, o sea, cómo tomar las decisiones. La parte física es muy importante, pues en el futbolista definitivamente. La parte cerebral, que es donde se adquiere todo el conocimiento, es muy importante también, pero la parte mental lo es todo, porque la parte mental es la que va a manejar esa información y la va a aplicar de la mejor manera en determinada situación. Entonces va a manejar el cerebro y el cuerpo, esa parte mental, que es absolutamente todo en el juego. Y ustedes lo saben, profesores, que muchas veces, les repito, los jugadores experimentados, cuando uno cree que tiene todo como contemplado, cuando uno cree que tiene todo ya previsto, entonces ahí es cuando definitivamente les falla esa parte mental y es muy costoso para los clubes porque se pierden torneos y se pierden también partidos, competencias y bueno, genera mucho caos en el club porque no saben manejar esa parte mental o porque nunca la han entrenado también, pero en este caso sí va a ser. Entonces esta es la parte como final del proyecto, lo que es el ranking, porque ya es la parte donde el jugador, el equipo de fútbol se va a someter a un contexto similar al de la competencia y desde el entrenamiento va a empezar a competir con público, va a competir por unos puntos, va a competir por estar en un nivel alto de un ranking. Bueno, vamos a empezar ahí a mostrar cierta similitud con la competencia y eso es lo que nos va a hacer adquirir experiencia. ¿Cómo funciona? Pues presentando diferentes pruebas desde el entrenamiento. Fácil. Esto es un método complementario al institucional, o sea, al de cada club. No es que van a quitar lo que vienen haciendo, no, su parte física, su parte táctica, o sea, todo su entrenamiento, pero hay que adicionar esta parte porque esto es la parte, pues definitivamente mental, que es donde nos vamos a volver muy fuertes. Entonces, ¿qué requiere estos retos de fútbol? Como los quieran llamar, o retos, o desafíos, o sesiones de entrenamientos, como les digo, con una enorme presión. Ya les voy a mostrar las presiones que van a tener. La mayoría va a ser contra el tiempo, la mayoría es con primera intención, uno o dos toques máximo, pero siempre va a participar todo el equipo. Entonces, primero es la preparación, desde el la preparación del reto, ¿sí? Ya les voy a explicar cómo se inscriben, ahí les llega pues los requisitos para presentar el reto, las reglas para presentar el reto, para que los preparen bien desde su sitio de entrenamiento, después lo presenten, eso ya lo definen ustedes cuándo lo van a presentar, si quieren un jueves a las 3 de la mañana lo pueden hacer perfectamente porque eso lo van a hacer en vivo, ya les voy a decir cómo es esa manera sencilla y pues definitivamente la evaluación es ahí donde vamos a empezar a entender un poco qué tanto estamos eh, aptos para situaciones determinadas del fútbol. Entonces ahí, ¿qué tanto funciona mi equipo como equipo? Sí, porque uno muchas veces tiene un grupo, pero no tiene un equipo de trabajo. Entender que todos los 11 jugadores son igual de importantes dentro del campo de juego. Entonces, ¿cómo va a manejar esa solidaridad? Bueno, todas estas cuestiones. Son retos, ¿sí? En el Global World Ranking son retos de fútbol. Hay algunos que no tienen oposición, o sea, no tienen un contrincante, un equipo rival. Hay algunos que sí tienen oposición. Eh, la mayoría van a desarrollar esa inteligencia, todos una profunda unión, porque ahí van a entender cómo funciona un equipo de fútbol, cómo funciona un equipo. Ahí realmente se va a generar esa unión. Todos es de enorme concentración, pues la falta de concentración es lo que hace perder partidos. O sea, siempre, o sea, soy muy reiterativo en esta parte de los momentos críticos y momentos adversos del fútbol, porque es donde los jugadores pierden la cabeza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como un simulador de esa competencia desde el entrenamiento.
Entonces ustedes ven que el simple hecho de que van a jugar con determinado equipo que en las estadísticas les va muy bien, eso ya les empieza a generar como un temor al fracaso. Y recuerden que ese temor al fracaso nubla todo conocimiento. Entonces también que la provocación les provocaron física o verbalmente, la injusticia, que no pitaron un penalti y se quedaron todo el partido pensando en esa simple jugada. Bueno, muchas simplemente erraron una jugada muy fácil de gol y ya ahí la gente lo señaló y ya perdieron la cabeza. Entonces lo que vamos a hacer acá es simplemente recrear como todas esas situaciones para adquirir experiencia. Y bueno, me alargo un poquito, pero sí quiero como ser reiterativo y que tengan muy claro de qué se trata esto. Entonces, todos los retos requieren de una enorme técnica, ¿sí? Porque la mayoría recuerden que esa primera intención. Entonces, como en el fútbol, si ustedes van, me gustaría que fueran al canal de Neurogol Evolution Training, que ahí explico, bueno, unos estudios que hice, que saqué unas métricas, unos datos, por ejemplo, del fútbol colombiano, donde en promedio un delantero tiene posesión de balón cerca de los 70 segundos en todo el partido. Entonces ahí es donde uno dice, o sea, como un delantero solo interviene 70 segundos dentro de un partido, ¿qué hacer para tomar las mejores decisiones? O cómo enfocamos el entrenamiento. Eficiencia, eficacia, es lo mismo el entrenamiento de un defensa que para un delantero en cuestión de mentalidad, siendo que la posesión de un defensa es mucho mayor, como cerca de 3 minutos algo, frente a un delantero que es solo cerca de 70 segundos. Entonces es visiten allá el canal de Neurogol Evolution Training y ahí hablo sobre eso. La táctica pues definitivamente muy importante porque los jugadores casi que se van a volver estrategas. No va a llegar a lo que sucede siempre, que el técnico es el que les está narrando el partido y fulanito haga, corra, pase, ¿por qué no saltó? ¿Por qué no hizo esto? ¿Por qué no tomó esta decisión? O tome allá, pásela allá. No. O sea, ellos son los que van a tomar sus propias decisiones y decisiones buenas dentro del abanico de posibilidades que van a tener para esa toma de decisiones, van a tomar la mejor. Y eso sucede en milésimas de segundos. Entonces, muy provechoso para ellos. Recuerden, todos estos ejercicios, algunos no tienen oposición, pero la mayoría tienen presión. O sea, eso sí, una enorme presión que ahí es donde los vamos a capacitar para que cuando esa presión esté en los momentos críticos y adversos de la competencia, puedan resolverlos de la mejor manera. Y el tiempo aquí va a ser un factor determinante, pues como en el fútbol, como en la competencia de verdad, en el momento en que inicia el partido ya están en contra del reloj, pero aquí es donde vamos a manejar siempre esa presión del tiempo. Y no manejar la presión del tiempo que cuando se está acabando el partido casi siempre los jugadores apelan a la fuerza, ¿sí? A la violencia y no a la inteligencia. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, que ya les queda más poco tiempo, entonces ya, o sea, apelan a cosas que nunca han entrenado. Los pelotazos, la fuerza, la imprudencia, bueno, entonces acá van a manejar un poco de eso. Aquí voy a ponerle cuatro ejemplos de retos, ¿sí? Para que los tengan más o menos en cuenta. Va a salir un reto semanal, ya hay en nuestras redes ya hay cerca de unos 10 retos, pero la idea es que salga uno semanal. En los libros que ya está escrito, ya hay cerca de 1000 retos, 1000 desafíos o 1000 sesiones de entrenamiento, como las quieran llamar. Entonces acá esto es pues para que los jugadores lo practiquen y si se ven capaces de aceptar el reto, pues que se inscriban. Entonces, ¿en qué funciona? En este reto se llama 11 contra nadie. Está el grupo de 11 jugadores que, pues efectivamente, pues no tiene aquí oposición. ¿Qué tienen que hacer? Meter el gol en el arco contrario. Fácil. Hasta ahí vamos bien. Lo tienen que hacer en menos de 20 segundos. Vamos metiéndole presión. Tienen 12 opciones de
hacer el gol. O sea, tienen 12 posibilidades de hacer gol. O sea, pueden meter 12 goles. Cada, cada, cada gol tiene que ser antes de 20 segundos. Cada jugador debe tocar el balón una sola vez. Y todos los jugadores deben tocar el balón. Entonces, todos los jugadores tocan el balón una sola vez. Y en el momento que lo toquen, ya quedan deshabilitados. Se tienen que agachar para que el resto de jugadores vean quiénes ya no están participando de la jugada. El guardameta debe estar siempre dentro de su área penal, de las 16,50 del área grande, y el gol debe realizarse dentro del área pequeña, dentro de las 5,50 o del área de saque. Entonces acá, oiga, les pongo aquí como para que miren ahí más o menos cómo funciona. El jugador que va tocando el balón va desapareciendo. Tienen 12 opciones de meter el gol y ya, con estas reglas. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, aquí les hago el resumen nuevamente. Hacer el gol en el arco rival, lógicamente. 12 intentos para marcar 12 goles. Cada gol en menos de 20 segundos. Todos los jugadores participan. Todos los jugadores deben tocar el balón una sola vez. El guardameta debe estar siempre en el área penal, o sea, debe tocar el área dentro del área grande. El gol siempre debe ser en el área chica. Deben contabilizar toda la prueba, o sea, con cronómetro, en el momento en que empieza el primer intento hasta que finaliza el intento número 12 y contabilizar el gol más rápido. Entonces, eso ya me lo pasan, ya les explico cómo va a funcionar eso. Aquí tenemos algunos algoritmos, más o menos les hago cómo funciona esto. Entonces, digamos que cumplieron 3 retos. Esto les voy a explicar solo en este reto para pasar los otros más o menos rápido, pero quieres que sepan cómo vamos a medir. Todas estas situaciones las vamos a convertir en tiempo para que puedan participar en el ranking y asimismo posicionarse. Entonces, digamos que se cumplieron 3 retos que fueran en menos de 20 segundos e hicieron el gol. Entonces, cada uno da menos 20 segundos. Fueron 3 retos, pues menos 60. Cumplieron el reto, pero fuera del tiempo reglamentario, o sea, fuera de los 20 segundos, pero lo hicieron bien, pero lo hicieron lento. Entonces, esto suma poquito puntaje, o sea, resta, lo bueno resta, lo malo aumenta. Intentos fallidos por objetivo, o sea que hicieron todo bien, pero erraron el gol. O sea, todos la tocaron, estuvieron dentro de las 5,50, pero erraron el gol. Esto genera un puntaje. Y los intentos fallidos, pues que o faltó un jugador por tocarla, o que un jugador la tocó 2 veces, o que el balón salió de la cancha, entonces eso genera otro puntaje. Y el mejor tiempo de todos los retos, pues se le suma a este tiempo. Entonces acá tomamos que, digamos, la prueba duró 8 minutos 42 segundos. Aquí se suma lo que tenga que sumar, se resta lo que se tenga que restar y digamos que nos dio 2 minutos 38 segundos y este es el gran total, 11 minutos 20 segundos. Esto es como una parte de nuestro trabajo, pero quiero que vean cómo va a ser. Esto va a ir a un ranking. Entonces digamos que acá nuestro equipo se llama el Club Alfa. En el reto 11 contra nadie ocupó la 4ª posición con 11 minutos 20 segundos. Pero mire que acá hay uno de 8 minutos 37 segundos. Ya les voy a explicar cómo uno puede acceder o tratar de subir en el ranking, que no es tan fácil, pero ya les voy a explicar cuáles 2 alternativas tienen. Este es un reto que se llama cabeza y cola. Los 11 jugadores, recuerde que siempre son 11 jugadores, o sea, siempre estamos hablando de 11 jugadores. Se ubican en una línea recta, ¿sí? En una fila, y deben pasar el balón con la cabeza. Sencillo, debe ir hasta el fondo, hasta la cola, y debe volver. Pues aquí lo estamos viendo, cómo va pasando uno cada uno. ¿Cuál es la estrategia? Lo quieren de frente, de lado, como quieran, pero siempre recuerden que deben de estar en una línea recta. Entonces debe ir hasta el fondo, hasta el último jugador y volver. Eso es un intento. Y tienen 12 intentos para presentar esta prueba. ¿De acuerdo? Pero siempre con la cabeza. Siempre con la cabeza. Y debe llegar el primero, arranca con la cabeza,
llega hasta el final y vuelve, y cuando la toque con la cabeza nuevamente, entonces ahí vamos a evaluar el tiempo, vamos a evaluar qué tanto se desviaron, bueno, muchas situaciones del juego. Aquí son un poco las reglas. Los 11 jugadores en fila recta. El balón debe ir y volver hasta la cabeza. 12 intentos para completar el reto. El guardameta juega con la mano, puede jugarla con la mano, pero arranca con la cabeza. Todos los jugadores participan, deben tocarlo en ese orden. O sea, no es que se salteó y devolvió y sigue, no, tiene que ser en ese orden. El 1, el 2, el 3 hasta el 11 y devolverlo al 10, al 9, al 8, así. No hay límite de distancia, esto es importante que lo tengan claro. Ustedes mirarán de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus aptitudes, de acuerdo a su destreza. Entonces usted dice, no, yo sí necesito harto espacio o yo no necesito espacio. Ustedes miran, pero no hay un espacio determinado. Y lo mismo, deben contabilizar toda la prueba, porque recuerden que todo esto se traduce a tiempo y hacer en cuánto fue el reto más rápido que lo completaron y cuál fue más rápido. Lo mismo, esta es como la tabla, los manejamos de otra forma, pero son unos algoritmos, pero aquí más o menos quiero explicarles cómo funciona, porque todo lo traducimos en tiempo. Y aquí lo mismo, entonces, este es otro reto. Pin 8, o sea, son 8 pines que ustedes ven acá, y siempre, o sea, por eso son medidas reglamentarias, ¿sí? Para que en el vértice del área grande de las 16,50 debe estar un cono, o sea, son conos. En el área penal, un cono. Aquí en las 9:15, aquí sobre la línea, en el círculo central, 2 conos. Y lo mismo, en los vértices y uno. ¿Qué tienen que hacer? Los 11 jugadores deben tumbar los 8 conos. Pueden transportar el balón lo que quieran los jugadores, pero el jugador que tumbe un cono con el balón, o sea, tienen que patear y tumbar el cono con el balón, ya queda inhabilitado. En el momento en que el balón toca el cono, ya queda inhabilitado ese jugador. Entonces acá les voy a explicar más o menos cómo funciona. Y lo mismo, tienen que hacer el gol, tienen 12 oportunidades, el gol debe ser dentro de las 5,50 acá y cuadrarse rápidamente pues como lo deseen, pero en cada tienen 12 oportunidades. Entonces más o menos aquí otra vez para que aquí les voy a narrar, aquí recibe este lo tumba y ya va desapareciendo. O sea, a medida que tumban el cono, el jugador va desapareciendo. Pero hay algunos jugadores que van apoyando la jugada porque en sí pueden transportar lo que quieran. Entonces hay unos jugadores que son de apoyo y eso ya lo mirarán ustedes de acuerdo a sus estrategias. Lo mismo, hacer gol en el arco rival, 12 intentos para marcar 12 goles, tumbar los 8 conos estratégicos. Si ustedes miran, para todos va a ser lo mismo, porque ya les explico cómo vamos a verificar que sí sean las medidas de la cancha. Pueden transportar el balón. Apenas cae el cono, el jugador sale de la jugada. Siempre van a quedar 3 jugadores por cada intento, que fueron los que no tumbaron conos, pero fueron apoyos para los otros. El gol debe ser en el área chica, hacer el gol en menos de 40 segundos, contabilizar toda la prueba y contabilizar el gol más rápido. Lo mismo lo pasamos para estas tablas, sacamos unas métricas, sacamos los datos y lo convertimos todo en tiempo. Y lo mismo, ahí ya sube al ranking. Esto es, bueno, acá estamos con el nuevo reto. Este se llama aéreo. Entonces, la deben tocar mínimo 7 jugadores. Lo óptimo es que la toquen solo 7 jugadores y hagan el gol dentro de las 5,50. Pero saca el portero desde su área chica, desde las 5,50 con el pie, y la deben tocar mínimo 7 jugadores, cada jugador máximo 2 toques, y en el aire. El balón no puede tocar el piso. Entonces el reto es que se haga como una transición, que la toquen 7 jugadores rápidamente, porque recuerden que vamos contra el tiempo, cada jugador puede dominar el balón y pasarlo con la cabeza, con el pie, con lo que deseen, excepto con las manos, lógicamente,
pero que le toquen mínimo 7 jugadores y hagan rápidamente el gol. Entonces, más o menos les voy a poner acá cómo funciona, que dominen el balón y lo entreguen, duerman el balón y lo entreguen. 7 jugadores. Los jugadores están repartidos en toda la cancha como ustedes deseen, como vean que es lo más fácil para que desarrollen su estrategia de juego. Entonces aquí les pongo otra vez y vamos repasando. Entonces los jugadores pueden estar en toda la cancha. El portero inicia con el pie, siempre desde el piso. Los 12 intentos para hacer 12 goles, el balón no puede tocar el suelo, pueden tocar el balón máximo 2 veces cada jugador que interviene, participan 7 jugadores mínimo, si ven que puede participar más, pues allá ustedes, pero lo óptimo es que sean 7. Menos es prueba fallida, más es válido pero con otro puntaje. No hay límite de tiempo, se contabiliza toda la prueba, recuerden, desde el momento en que saca el portero en el primer intento hasta que cae el balón al piso o es gol del intento número 12 y contabilizar el reto más rápido. Obviamente acá está nuestra tabla, nosotros tenemos unos algoritmos para eso, aquí les presentamos más para que lo entiendan un poco más fácil y recuerden que todos esos requisitos, todos esos anexos que vamos a mirar, se van a transmitir, se van a convertir en tiempo. Y aquí pues van a estar en un ranking. Entonces al mes vamos a sacar los mejores equipos en nuestras redes sociales, en nuestra página web, para que conozcan los mejores de ese mes. Pero lo que de qué ciudad es, cómo se llama el equipo, las fotos de los equipos, ya les explico cómo me van a enviar eso, cómo se van a inscribir. Y semestralmente vamos a sacar el ranking oficial de los equipos, pero con lo importante es que vamos a sacar las reseñas. Este tipo de ranking vamos a hacerlo pues con todos los equipos inscritos, lógicamente, para que vean en qué posición están, pero vamos a sacar reseñas de los 5 primeros equipos de cada ranking, con la información que ustedes nos brinden, con las fotos que ustedes nos brinden. Vamos a pagar en Facebook para que conozcan, o sea, lo que más nos interesa es que conozcan esos equipos, esos talentos que están participando, entonces eso es lo más importante, ¿sí? Ese es el premio, o sea, el reconocimiento al talento, a esos retos que hicieron de una forma correcta y que los tienen en las primeras posiciones. Y lógicamente pues van a ser parte del World Ranking y van a conocer, los rivales lo van a conocer, todas las personas lo van a conocer y para que los reten también, para que los desafíen, pues van a ser los mejores y uno siempre quiere ganarle a los mejores. Entonces eso es lo que queremos, ponerlos en el puesto de reconocimiento, en el puesto de merecimiento a esas pruebas que ustedes van a presentar. Eh, hablamos de los rankings, de las posiciones, entonces acá hay 2 posibilidades para subir en el ranking. Entonces, este es el tiempo, digamos, de una prueba que hicieron. Entonces, el primero es inscribirse nuevamente. O sea, ustedes dicen, quiero presentar 2 pruebas más, las programan dentro de los siguientes 15 días y aquí lo que se va a hacer es que de las 3 pruebas que van a presentar, se va a tomar el tiempo de la mitad. Entonces, no quiere, o sea, vean que no es tan fácil porque tienen un buen tiempo. Si las 2 pruebas siguientes van a mejorar el tiempo, sí va a ser muy bueno porque van a mejorar ese tiempo inicial con la prueba de la mitad. En este caso, la primera prueba fue 7 minutos 57 segundos, la segunda 6 minutos 54 y la segunda 7:23. Entonces, tomamos el tiempo de la mitad y ese va a ser. En el caso en que en este caso, pues les fue mejor, pero en el caso en que les vaya peor, peor tiempo, entonces, pues ahí no va a ser van a antes bajar en el ranking. O si llegan y dicen, no, presenté una prueba
y me fue mal, entonces no presento más. Entonces vamos a tomar el peor tiempo y le vamos a sumar 60 segundos. La presión también está acá. La presión también está acá y es importante que estén en una buena posición en el ranking, porque bueno, no les puedo contar en este momento, pero sí va a haber unas personas, unos patrocinadores muy interesados en este tipo de talentos, en este tipo de equipos que van a presentar sus pruebas. Entonces va a ser una ventana a personas que puedan llegar a valorar ese talento. Entonces va a ser una ventana también de esos sitios apartados, de esos equipos que no tienen oportunidades así de muchos de competir. Entonces, para esos pueblos, corregimientos, grandes ciudades, equipos profesionales, equipos amateur, equipos de amigos, grupos de amigos, siempre van a poder presentar estas pruebas y darse a conocer sobre todo. Entonces, competir contra los grandes va a ser muy motivante. E inscribiéndose nuevamente. Entonces se inscriben nuevamente, pero en el momento que se inscriban, la anterior ya se borra. Entonces, si les fue peor, pues ese marcador va a ser. Entonces, ahí sí ven que no es tan fácil tomar una decisión cuál de los dos caminos. Y es solo un camino. O sea, no puede inscribirme, si, presentar la prueba nuevamente y después inscribirme, no. O sea, solo hay un camino. O sin inscripción o con inscripción nuevamente. Entonces es una decisión difícil de tomar. Entonces, para que la evalúen bien, ahí también hay una enorme presión. Entonces, acá es importante que miren esto. ¿Cómo se inscriben a un reto? En nuestras redes sociales y en nuestra página web va a salir pues, semanal, va a salir un reto nuevo. O de los que ya están establecidos también lo pueden hacer. Entonces, a través de ellos se inscriben. Cada inscripción, cada reto tiene un costo de $10. Acá en Colombia son 30 y pico mil de pesos. Entonces, pues ese es el costo de la inscripción. Una vez se inscriban, pues ya les llega el instructivo de lo que tienen que hacer, de evaluación del reto. Ustedes lo evalúan, lo preparan, lo practican y ya cuando estén decididos a presentarlo, cuando ya se sientan capaces, pues lo presentan. ¿Y cómo vamos a saber nosotros que lo van a presentar? Porque ustedes van a transmitir en vivo desde la tribuna, fuera de la cancha. Entonces, desde un celular van transmitiendo y van contando lo que están haciendo. Entonces, puede ser en la tarde, en la mañana, en la madrugada, depende de ustedes, no hay problema. Aparte de la transmisión en vivo, eso va a estar en la red social, eso va a ser un video de soporte para nosotros, para el grupo de trabajo. Ustedes deben grabar la prueba. Ojalá, preferiblemente con un dron. La prueba debe ser grabada con un dron. Si no tienen el dron, deben grabarlo con una muy buena cámara, que tenga una buena resolución y un buen zoom. Si desean, pueden grabar también dentro de la cancha, pero entonces ya depende de ustedes que no vaya a interferir en la prueba. Pero lo importante es que como estas pruebas, estos retos, tienen una presión y también una precisión, porque la mayoría son una sola intención o máximo dos, entonces necesitamos ver eso muy bien y comparar esos dos videos, pues para sacar las métricas, para sacar los datos de esas pruebas. Llenar un formulario sencillo, o sea, llenan el formulario con el nombre del equipo, la ciudad, el país, los datos, las redes sociales, la foto del equipo, los nombres de los jugadores, porque eso es lo que queremos, que hacerle promoción y publicidad a los mejores equipos. Entonces eso lo deben enviar en un correo con el video que ustedes grabaron dentro de la cancha o con el dron. Entonces es importante que esos dos, para que nosotros podamos trabajar sobre esos videos, sobre esos datos que ustedes nos van a brindar y asimismo posicionarlos en el ranking. Y hacer el seguimiento en nuestras redes, pues suscribirse a nuestros canales para que estén pendientes de sus pruebas, para que estén pendientes de toda la publicidad que vamos a hacer y sobre todo para que conozcan qué tipos
de nuevos retos van a salir semanal. Recuerden que van a salir nuevos retos semanales, uno por semana. Ya hay como unos 10, unos 20 que también pueden tener a la mano, que ya los pueden estudiar y ya los pueden presentar, pero va a salir uno semanal en, en nuestro canal de Neurogol Evolution Training. Ahí vamos a sacar también unos modelos de entrenamiento para los equipos, para que ustedes los practiquen y eso va a preparar como estos retos, les va a ayudar en la parte mental. Recuerde que todo esto es para beneficiarlos en la parte mental, en la toma de decisiones, en esos momentos críticos de la competencia, en esos momentos de adversidad que es donde se pierden los partidos y donde se pierden los campeonatos. Yo sé que a todos nos ha pasado que cuando esperamos más de un equipo, cuando esperamos más de unos jugadores experimentados, es cuando realmente se hacen echar, cuando toman las peores decisiones, porque se enfrentan a una serie de situaciones que no están acostumbrados, de adversidad. Situaciones pues como la provocación del rival, como el marcador en contra, como el tiempo en contra, como la presión individual y colectiva de la hinchada, del mismo grupo, cuando no tomamos las mejores decisiones, esa frustración. Entonces recuerden que esa frustración lleva a que nuble cualquier conocimiento. El miedo al fracaso, eso produce, y esa frustración produce que se nuble cualquier conocimiento, cualquier cosa que hayamos practicado, que hayamos entrenado, eso nos puede nublar. Entonces ahí es donde la mente juega una mala pasada. Entonces ahí todo esto, este ranking, recuerde que es también parte de ese modelo de entrenamiento de Neurogol. Entonces, eso es lo que queremos trabajar, la mente y la toma de decisiones en momentos críticos sobre todo. Entonces, bueno, entonces hagamos un repaso, se inscriben, transmiten en vivo, graban la prueba en otra cámara o en el dron, llenan el formulario, envían esos datos, envían la grabación y ya pendientes del ranking porque todo eso lo traducimos en tiempo y ya empiezan a competir contra equipos locales y extranjeros. Entonces, esto funciona así, los invitamos a que se suscriban al canal, que den la campanita para que les llegue de primera mano los nuevos retos que vamos a ir sacando. Y bueno, estos son los grandes beneficios que nosotros vemos de competir de esta forma. Entonces, pues el talento, van a adquirir talento porque todas estas pruebas son de tener una buena ejecución bajo una presión, pero también van a mostrar ese talento. Entonces son unas ventanas que abrimos al mundo para que conozcan que un equipo está participando en este reto y que va a ser evaluado y van a ver en qué posición está, pero lo importante es que van a saber de ustedes. Van a llegar a que ustedes compitan contra equipos de otras partes, profesionales, amateur, grupos de amigos. Entonces van a estar siempre como en una vitrina de fútbol, que esa es la parte más interesante, mostrando su talento. La unión, las personas que experimentan este tipo de competencias, pues generan una unión en ese equipo y definitivamente pues van a entender cómo funciona el equipo, cómo es importante todos los 11 jugadores y qué pasa cuando uno no está funcionando. Entonces se va a romper como ese mecanismo ahí dentro de la cancha porque eso es un engranaje y donde uno no esté funcionando, pues ahí va a afectar todo el equipo. Entonces ahí se va a generar como este compromiso con el equipo y verse en un ranking, pues definitivamente pues los que competimos, nos gusta el fútbol, uno siempre está compitiendo, uno siempre quiere verse en la tabla de goleadores, en la valla menos vencida, la tabla de posiciones. Eso es lo que mueve al ser humano, eso viene inherente ahí al ser humano verse reflejado ese esfuerzo en algún tipo de tabla y aquí lo vamos a ver, lo vamos a evidenciar a través del ranking. La competencia esa es la mayor poder competir en el momento que nosotros deseemos, en una sesión de entrenamiento, cuando nos reunimos con un grupo de amigos o cuando ya lo tengamos preparado para un fin de semana o por la noche.
En el momento en que nosotros deseemos poder competir, eso definitivamente genera experiencia, genera muchos beneficios para el equipo. Y siempre uno quiere competir, los padres siempre quieren ver a sus hijos competir, el hincha siempre quiere ver competir a su equipo. Entonces es una enorme ventaja para los equipos que casi no tienen competencia o aún así estén en competencia, este tipo de ranking, este tipo de competencia les beneficia muchísimo. Definitivamente ayuda a crecer el equipo porque van a reconocer las debilidades y las fortalezas individuales y de grupo. Y eso ahí es, mejor dicho, el mayor beneficio. Conocerse como equipo, entenderse como equipo, ser solidarios como equipo, ayudarse como equipo. Ahí es donde van a tomar las mejores decisiones, ahí es donde van a experimentar los mayores beneficios para ese equipo, definitivamente. Y pues básicamente pues van a adquirir buena técnica, porque recuerden que todo va bajo presión. Entonces, en el momento que usted tiene una presión, primero de que lo están viendo, segundo, de que usted, de acuerdo a su desempeño, va a participar en un ranking. Tercero, están en contra del tiempo. Entonces, cuarto, hay muchas veces que solo es un toque o dos máximo cada jugador. Entonces, eso genera unas presiones, pues muy importantes, y ahí es donde van a adquirir conocimiento, donde van a adquirir experiencia. En Neurogol Evolution Training, ahí saqué un estudio de cuánto participan los jugadores y ahí van a ver, pues nuevamente les comento, un delantero hasta 70 segundos solo participa. Entonces aquí van a ver cómo se va a beneficiar y cómo van a aprovechar esos 70 segundos de posesión de balón de un delantero en un partido. Entonces ahí hice un estudio, pueden irlo a ver allá. Y bueno, definitivamente la competencia siempre generará experiencia. Eso es lo que queremos adquirir acá. Eso es lo que queremos definitivamente, que los equipos tomen esa experiencia. Sobre todo, repito, en los momentos críticos de los partidos, en los momentos de adversidad, que ahí es donde se generan las grandes pérdidas para esos equipos de partidos y de torneos. Entonces, bueno, los invitamos a todos a que sean parte de este Neurogol World Ranking. Siempre va a ser beneficioso para cada persona que participe en esto, verse en competencia y verse también evaluado en un ranking, definitivamente les ayuda bastante. Muchas gracias por escuchar esta charla. Esperamos que se involucren, que participen, que conozcan todo este gran proyecto que es Neurogol, que lo conforma Neurogol, el Fútbol Ciencia, Neurogol Evolution Training y Neurogol World Ranking. Entonces, bienvenidos. Espero que verlos por acá en las posiciones privilegiadas del ranking, de la lista, y poder siempre hacer reseñas de ustedes. Este es el WhatsApp. Cualquier duda, pues con gusto lo atendemos. Y nada, quedamos atentos a sus inscripciones y a verlos participando y mostrando sobre todo ese talento que ustedes tienen. Muchas gracias. Dios los bendiga.